Continuamos con esta lección número 6. Donde quiera que se encuentre, deseamos que la paz de Cristo reine en su corazón, que el Señor les bendiga grandemente, que a pesar de tanto caos mundial, pues seguimos tratando de explicar un poco de lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Y pues como hemos estado conectados con estas semanas anteriores, hoy quisimos hacer un apartado especial o un día especial para hablar exactamente de un solo tema. Este tema va a cambiarte totalmente tu vida, porque yo cuando hablo del tema que voy a tratar hoy, me gusta entrar con una historia, con una reflexión, con algo que nos lleve a meditar lo que voy a hablar. Y hoy voy a hablar acerca del noviazgo. Cuando uno anda de novio con la persona que amas, con la persona que quieres vivir para toda tu vida, porque encontraste a la mujer de tus sueños, al hombre de tus sueños, el anhelo más grande de tu corazón es que nunca se separen, es que siempre se mantengan unidos, siempre se mantengan juntos, luchando, avanzando y disfrutando de los momentos gratos, de los momentos hermosos de la vida. Y cuando el noviazgo va prosperando, va evolucionando la relación, se van poniendo de acuerdo, van entendiendo que son compatibles. Inclusive en México piden que cuando ya el noviazgo está consolidado y dicen nos vamos a casar, el gobierno pide que se hagan una prueba de sangre para saber si hay compatibilidad, porque quieren anticipar problemas en el embarazo o en los posibles hijos futuros que vayan a llegar acá, al matrimonio. Entonces, es bien bonito cuando el matrimonio se va armando, se van comprendiendo y las parejas se van poniendo de acuerdo y todo se acomoda. Pero hay ocasiones en que cuando llega el momento decisivo, el hombre o la mujer no se quieren casar. Dicen, no, esto está muy bien, me siento muy bien contigo. O ella dice, me siento bien contigo también. Pero ¿sabes qué? Creo que lo del matrimonio ya está pasado de moda. O ¿qué tal si nos casamos y nos va mal? Y luego nos vamos a tener que divorciar. Y todo es por temor a un compromiso. Todo tiene que ver con el temor al compromiso. Y muchas parejas no son totalmente plenos porque no hacen ese pacto, tanto con el gobierno o con la ley humana como con la ley divina. Y viven lo que es muy común ahora en unión libre. Viven pues sin los beneficios legales y sin los beneficios divinos. Se disfrutan, se complacen, pero no hay un compromiso ni hay una legalidad en dicha relación. Y así es esto. Hoy quiero hablar del tema del bautismo. El bautismo es un pacto, es una alianza, es un compromiso que tú haces con Dios. Y para poder hacer este compromiso, para poder dar legalidad a este pacto, necesitamos comprender que hay varios elementos que se tienen que cumplir. Como en el matrimonio, hace 2 semanas mi esposa me comentaba de una visita que tenemos en nuestro grupo de amistad. Mi esposa estuvo aconsejándola, estuvo diciéndole pues que tuviera cuidado con esa relación,
Pues esta muchacha fue al registro civil a quererse casar con su pareja actual. Y resulta que no comentó nada, obviamente a mi esposa no le dijo nada, pero fue al registro civil y cuando los iban a casar, resultó que ella ya tenía un compromiso anterior que no había abolido, que no había cancelado. Entonces, obviamente no pudo contraer ese matrimonio por la ley, porque ya tenía un pacto anterior que no había disuelto. Entonces, pues ya después mi esposa se dio cuenta por medio de otra persona que le hizo saber esto. Y bueno, el tema es que no podemos hacer un pacto cuando no cancelamos un pacto anterior. Y el bautismo, eso es un pacto que tiene que cumplir con varios elementos, que tiene que cumplir con varias obligaciones para poder hacerlo válido, para poder hacer efectiva las promesas y las bendiciones que Dios tiene para usted como persona, como ser humano, como hija o como hijo de Dios, al momento de contraer el pacto con Dios, al momento de llevar a cabo la confesión que se hizo pública por declaración, luego la lleva a cabo en el pacto de fe por medio del bautismo. Entonces voy a hablar en esta lección durante lo que significa, el por qué lo tenemos que hacer, cómo lo debemos de hacer y quién tiene que participar aquí para que esto sea legal. Y de nuevo repito, en esta lección como en las anteriores, no voy a utilizar ningún manual humano, ningún libro filosófico. Voy a utilizar la palabra de Dios. Y todas las citas que voy a mencionar, es importante que lo recalque, están tomadas de la versión Reina Valera 1960, revisada en 1960. Y la palabra de Dios es muy clara. Por eso hoy que llegamos a este tema, que es el tema del bautismo, hay mucha controversia, hay mucha diferencia de cómo hacerlo. Algunos lo practican de una manera, otros lo practican de otra manera. Unos declaran algunos títulos en el bautismo, otros declaran nombre, otros lo hacen de las dos formas para no confundir o para no quedar mal con nadie, porque muchas veces es porque no han tenido todavía la revelación. Y yo quiero que usted que me está escuchando en esta hora, yo quiero pedirle que sea Dios quien le dé revelación de lo que la palabra nos va a presentar el día de hoy. Mi oración ha sido, antes de iniciar esta lección, le he pedido a Dios que a usted le dé luz, que a usted le dé dirección de lo que tiene que hacer. Porque yo no vengo aquí a contender un tema. No vengo aquí tampoco a tratar de convencer a nadie. Yo solamente vengo a hablar lo que la Biblia nos dice y usted reciba la revelación divina para que comprenda y haga este pacto con Dios como lo debe de hacer. Y quiero tomar como introducción de este tema un pasaje que nos da mucha claridad en la manera, el por qué, para qué y bajo qué nombre debemos de llevar a cabo este bautismo. En Hechos capítulo 2, verso 38, después de que la iglesia primitiva esperaba una promesa que Dios les había dado, cuando les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa, la Biblia nos menciona en la historia de este capítulo 2 que había gente de diferentes naciones en Jerusalén porque habían ido a ser censados como
frecuentemente lo hacían año tras año. Y había muchas nacionalidades, había muchas y diferentes formas de hablar, me refiero a lenguajes. Y en ese momento en que Jerusalén estaba abarrotado, lo vamos a poder decir así, de diferentes personas, de diferentes culturas, de diferentes naciones, vino el Espíritu Santo a llenar a los que estaban esperando la promesa por Jesús, dada en el verso 8 del capítulo 1, cuando Él les dice que van a recibir poder para ser testigos. El poder iba a ser recibido para testificar quién era ese Dios que había venido a la tierra con un evangelio, con buenas nuevas, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de fe y con poder para hacer milagros y muchas cosas que usted va a ir aprendiendo durante estos mensajes que él hacía. Y mientras ellos estaban reunidos esperando la promesa, dice la Biblia que de repente vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mientras ellos hablaban, la gente se amotinó en aquel lugar y escuchó lo que ellos hablaban. Y lo que ellos hablaban y decían eran las maravillas, eran las grandes hazañas que había cometido Jesús de Nazaret mientras estuvo en esta tierra. Ellos estaban testificando del poder que tenía Jesús de Nazaret, de la sanidad, de los milagros y todo lo que había hecho, pero lo estaban haciendo en diferentes lenguas. De tal manera que todos los que estaban en Jerusalén escuchando esto, cada uno decía, ¿qué no son estos nativos de esta región? Entonces, ¿por qué están hablando el idioma mío? ¿Por qué están hablando el lenguaje mío? Y eso es lo importante de nuestro Dios, que cuando Él nos llama para ser testigos, Él se va a encargar de acomodar todas las circunstancias para que usted y yo podamos recibir su poder y poder dar testimonio de quién es Él. Mientras ellos se preguntaban todo esto, fue el apóstol Pedro el que se levantó con las llaves del reino, según la revelación que Dios le había dado en el libro de Marcos, Mateo, Lucas atrás, cuando él le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y cuando él recibe la revelación, le dice Pedro al Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús se para frente a Pedro y los 12 y los otros apóstoles y le dice, bien lo has dicho, Simón, hijo de Jonás, porque lo que estás declarando no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Y luego le dice, tú ya no serás más Simón. A partir de hoy, tú serás Pedro. Tú serás Pedro. Y Jesús le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú serás Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca es Cristo. Esa roca es Efesios 2:20. Estamos edificados en la roca que es Cristo. Es la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Pero tú eres Pedro. Y luego le dice el Señor Jesús, y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Cuando Jesús le entrega las llaves del reino a Pedro, le está dando autoridad
para que cuando venga el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, que es el pasaje con el que voy a introducir el tema del bautismo, después de la revolución que se armó al ver cómo los 120 estaban declarando las grandes hazañas, los milagros, el poder y ese evangelio que había en Cristo Jesús, fue Pedro, de los 120 ahí reunidos, quien se levanta y empieza a dar el mensaje que en aquel día fue tan poderoso. En aquel momento fue cuando él declara cuáles son las llaves que se le habían entregado. Por eso dice Hechos 2:38 que cuando la gente entendió que ellos eran culpables porque habían cometido pecado, que estaban mal porque habían cometido hechos equivocados, porque ellos estaban mal, literalmente estaban perdidos sin una esperanza, ellos dijeron y preguntaron en el versículo 37, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, en el 38, que es el texto medular de lo que voy a hablar, Pedro se levantó porque Pedro tenía la revelación que no se le había revelado ni carne ni sangre, sino el Todopoderoso. Él se levantó con las llaves del reino en las manos y dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué no fue Mateo? ¿Por qué no fue Juan? ¿Por qué no fue Santiago? ¿Por qué no fueron algunos otros de los discípulos quienes se levantaron a predicar esta declaración del bautismo? ¿Por qué fue Pedro? Porque Pedro tenía las llaves del reino. Y hoy, durante este tiempo que vamos a estar dedicándole a desmenuzar este mensaje, yo quiero que ponga esto claro. Pasos importantes para el bautismo, lo vimos la semana pasada, el arrepentimiento. Lo vimos la semana antepasada. Hay un solo Dios y bajo ese nombre tenemos que ser bautizados. Número 3, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Y todo esto ocurre en el bautismo. Por eso, a manera de introducción, le quiero decir, el único camino que te va a llevar a ser salvo es Jesucristo. Por eso hablamos la semana pasada de la salvación. Lo importante de ser rescatado. Lo importante de ser liberado, lo importante de que alguien pague tu deuda. Y eso es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Redentor. Él pagó por cada uno de vosotros. Y hoy quiero decirte que el único camino que te lleva a ser salvo es Jesucristo. Por eso Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. No es que el papá va a pagar por el hijo, o el hijo va a pagar por la mamá, o la mamá va a pagar por los hijos. No, cada uno de vosotros. Esta decisión es personal. Esta decisión no es por pareja. Esta decisión no es familiar. Esta es una decisión personal. Pero hay una promesa cuando tú te conviertes en ese hijo de Dios, en esa hija de Dios. La promesa es que serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, voy a hablar un poco más adelante de esa promesa, pero hoy quiero que entiendas que el único camino que te lleva a la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Querer encontrar el camino sin buscar a Jesús es imposible. Mucha gente está errada. Mucha gente está confundida. En la humanidad hay mucha gente que busca la salvación, pero la quieren encontrar fuera de Dios. La quieren encontrar fuera de Jesucristo. No lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Juan 14:6 es muy clara. El Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De tal manera que nadie puede entrar a la vida,
Nadie puede tener la paz, nadie puede tener esa puerta abierta si no es por medio de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Marcos capítulo 15, capítulo 16, del verso 15 al 16, es donde el Señor da el mandato y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, número 1, predica. El que creyere y fuere bautizado, hay gente que nomás cree, como el noviazgo, nomás quieren sentir esos maripositas en el estómago, pero no quieren el bautismo, no quieren el pacto, no quieren el compromiso, no quieren casarse. No. Dame la prueba de amor, y se va la prueba de amor y ya nunca más regresan a hacer un pacto. Ya no quieren, se olvidan de todos los compromisos verbales que hicieron y no quieren hacer el pacto en el altar, no quieren hacer el pacto con la ley. ¿Por qué? Porque nomás querían beneficio, no querían compromiso. Y aquí la palabra de Dios es clara: y por todo el mundo prediquen este evangelio a toda criatura. Por eso está usted ahora frente a esta pantalla, por eso está ahora escuchando usted este mensaje, por eso está ahora usted está conectado por medio de estas redes o en cualquier lugar del mundo que le esté permitiendo el Señor escuchar este mensaje. El mandato también es para usted, porque Dios dijo: id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y número 1, el que creyere. Y número 2, y se bautizare. ¿Cuál será la consecuencia? Será salvo. Creer y ser bautizados es igual a ser salvo. Mas el que no creyere será condenado. Hay gente que dice: yo creo y a mi manera lo voy a hacer. No es a tu manera, es a la manera de Dios. No es que ya que tenga más edad, no es que ya que las cosas, mañana nadie te lo está garantizando. Mira cómo estamos ahora. Vivimos al día a día. No podemos esperarnos para mañana, porque este mundo estaba muy bien. Había muchas expectativas buenas para el 2020. Y ya tenemos casi 5 meses encerrados sin poder hacer nada, porque el COVID-19 llegó sin pedir permiso. Y muchos de nuestros amigos ya pasaron por crisis, otros ya no están con nosotros. Hoy tristemente le mandé un mensaje a un pastor que durante estas 2 últimas semanas perdió a 2 hermanas, perdió a su padre por este problema del COVID. Su madre está internada y un hermano de él. Casi toda la familia fue contagiada. Y tristemente mandamos un mensaje a esta persona, a este pastor. Nos duele. Vemos cómo está el mundo. Ahora tenemos que recapacitar. Ahora tenemos que decir: yo creo en Dios, pero también me voy a bautizar. Porque el bautismo es el compromiso. El bautismo es la alianza que tú haces con Dios. El bautismo te va a dar beneficios. Y los beneficios más grandes es que te va a preparar un lugar en la eternidad. Allá vamos a estar con el Señor por toda una eternidad. Pero si no te preparas ahora en vida, es como si no te casaras. Es como si no firmaras tu acta de adopción. Es como si nada más fueras un bastardo y no quisieras ser hijo. El hijo tiene todos los beneficios. El bastardo disfruta mientras está en vida el padre. Se muere el padre y el bastardo queda al garete, queda sin beneficios. Y el hijo siempre va a ser beneficiado. Por eso es importante este bautismo. Entonces, necesitamos creer y ser bautizados, porque si no crees, vas a ser condenado. Ese tema te lo voy a dejar para otro día. Hoy te quiero decir: no basta solo con creer, también bautízate. Y el mandato de Jesucristo sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. Que vengas, que te arrepientas, que creas y que obedezcas por fe.
que todo el mundo sepa que ya no eres el mismo de ayer, que todo el mundo vea que ya no hablas como hablabas antes, que todo el mundo vea que ya no practicas lo que practicabas antes, de una manera equivocada, de una manera que no sabías, pero ahora que has tenido el conocimiento, ahora que has tenido la revelación, ahora que has tenido el entendimiento de saber que a Dios no le gustaban tus prácticas, que a Dios no le gustaba que vendieras lo que vendías, que a Dios no le gustaba que actuaras como actuabas, y te has convertido en su hija o te has convertido en su hijo, entonces la gente sabe que tú hiciste una decisión que cambió tu vida. Pero mientras la gente no lo vea públicamente, tu decisión, tus pasos de fe, mientras la gente no vea que tú estás haciendo pacto con Dios, pues vas a seguir siendo igual. Para la gente no va a haber cambios en tu vida, porque los beneficios vienen cuando tú estás muy cerca del Señor, haciendo su voluntad y cumpliendo con su llamado. Por eso necesitamos hacer este pacto. ¿Qué significa el bautismo? Ya te hablé de la importancia. Ahora te voy a hablar de lo que significa, porque hay gente que tal vez no entiende todavía por qué me tengo que bautizar y qué tanta insistencia en que me bautice y por qué lo tengo que hacer. Bueno, te lo voy a decir para que sepas por qué lo tienes que hacer. Y con un pasaje que está en Romanos, capítulo 6, del verso 3 al 4, empieza con una pregunta y dice, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ¿no sabes que los que nos bautizamos en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de su Padre, así también andemos en una vida nueva. Escucha lo que menciona aquí. Menciona muerte, menciona sepultura y menciona resurrección en Cristo Jesús. Ese es el significado del bautismo. Muerte, muerte para el mundo. Muerte para tus deseos, muerte para tus emociones equivocadas. Ahí mueres para todo eso. Sepultado, dice, estamos sepultados en Cristo porque Él, en el momento en que yo me bautizo y muero para el mundo, todo lo malo, todos los pecados equivocados, las malas decisiones, el libro negro que había, toda la lista negra que había en mí, queda sepultada en Dios. En pocas palabras, en ese momento es como yo recuerdo cuando era niño, que íbamos al abarrote con una tarjetita. Mi padre no estaba en casa, pero decía, ve con Julio, así se llamaba el señor del abarrote, cerca de la casa, y que te anote lo que pides, y cuando yo llegue lo voy y lo pago. Entonces yo llevaba mi libretita, y si no iba yo, iban mis hermanos, nos llevábamos una hojita, una libretita donde el tendero, el del abarrote, anotaba. Chava se llevó 2 kilos de azúcar, 1 kilo de frijol. Noé, mi hermano, se llevó 3 panes. O si iba mi hermana Esther, se llevó 2 paquetes de galleta. Y todo se anotaba en esa libretita. Y cuando llegaba mi padre de trabajar, o se juntaba la semana, el fin de semana, mi padre iba con la libretita de la deuda de sus hijos y pagaba en el abarrote lo que nosotros debíamos. Eso es lo que Dios hace en el bautismo. Mueres para el mundo y todos los pecados que estaban anotados en tu lista negra, todo lo que estaba anotado ahí, queda sepultado. ¿Por qué? Porque Dios redime, paga. Él paga la deuda de lo que tú debías. Ahí queda sepultado y luego resucitas, revives, te levantas para vivir una vida diferente, una vida nueva. Entonces, el bautismo eso representa. Es un acto tan significativo que al hacer el pacto, mediante aceptar esa muerte en Cristo, nosotros permitimos que en su muerte, eso que habíamos hecho mal quede eso sepultado, ahí quede pagado, ahí quede liquidado. Y vamos a la obediencia del Señor,
hacemos el pacto con Él y por medio de la fe le decimos a los cuatro vientos, me bauticé. Y hasta lo vamos a publicar en Facebook, de que ahora usted ya se bautizó, de que ya no va a ser igual, de que usted ya es una otra persona. Y si no le gusta el Facebook, bueno, va a quedar en una fotografía de recuerdo, ahí la pega en su casa y cada vez que la vea se va a acordar de que todo lo malo se pagó. Ya no debe nada de su vida pasada. Cuando hacía las cosas equivocadas, cuando cometía errores del pasado, ya eso ya quedó en el olvido, porque Dios en su muerte, cuando la acepto, entonces sepulto todo eso. Muero para el mundo y me levanto para vivir una vida diferente. Ya no voy a ser el ladrón que era antes, ya no voy a ser el vicioso que era antes, ya no va a ser la mujer chismosa que era antes, ahora va a ser una mujer totalmente diferente, transformada y renovada. La palabra bautismo significa, esto viene de la palabra baptizar, que indica el modo de llevar a cabo esta ordenanza. Literalmente baptizar significa sumergir, zambullir, zambutir. Eso es lo que significa bautismo. Por más que ciertas personas defiendan el modo de administrar esta ordenanza por aspersión, no hay un fundamento bíblico que la avale. Sin embargo, las Escrituras nos dan fundamento necesario para declarar que el que se bautiza se tiene que sumergir, se tiene que zambutir, se tiene que cubrir totalmente su cuerpo en agua. Por eso cuando la persona es bautizada bajo la ordenanza de esta escritura que ahora estoy mencionando, esa palabra que viene en el diccionario Laurus, si usted lo quiere buscar, baptizar, que viene del latín zambullir o sepultar o sumergir en agua completamente. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo la gente que fue bautizada lo hizo cuando había mucha agua. Por eso es importante rescatar que la forma, que la idea bíblica del bautismo no es ni por aspersión ni por infusión, sino por zambutir completamente, sumergir. Eso es, sumergir completamente tu cuerpo en agua. Y los ejemplos que le quiero dar, que están en la Biblia, viene a mi mente ahora cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista se negaba y decía, no, pero ¿cómo yo te voy a bautizar a ti si tú eres el maestro? Si tú eres de quien yo he predicado, detrás de mí viene el que no solamente bautizará con agua, dice, sino que nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo quieres que yo te bautice? Si yo soy quien está abriendo el camino, estoy preparando el camino para que seas tú quien venga a finiquitar este evangelio. Entonces Jesús le dijo, Juan, conviene que así se haga por ahora. Entonces no tienes que preguntarme, ni tienes que decirme por qué o para qué o cuestionarme de cualquier manera. Solamente obedece. Y yo aquí le quiero decir a la gente que muchas veces queremos nosotros encontrar una explicación lógica o queremos que todo como yo quiera o como yo pienso o como me inculcaron o como me enseñaron, así tengo que actuar. Bueno, yo le tengo que decir a alguien, no tienes que pedirle explicaciones a Dios, solamente obedécelo. Y en su palabra, Él te dejó testimonio. Cuando Él pide ser bautizado por Juan el Bautista, Él le dijo, conviene que así se haga. Para que ustedes, dice, este ejemplo doy, ejemplo os he dejado
y ejemplo os doy, dijo, para que así como yo hago, ustedes el día de mañana lo van a hacer. Entonces él, en ese momento, el Señor Jesús, cuando fue bautizado por Juan, dice el capítulo 3, verso 16, subió luego del agua. Entonces, si era necesaria nomás una rociadita, ¿para qué tenía que meterse al agua? Si era nada más por aspersión, no ocupaba meterse al lugar donde hubiera mucha agua. Pero salieron ambos del agua. O sea, al buen entendedor, pocas palabras. Por eso necesitamos que el cuerpo quede totalmente sumergido, zambullido, zambutido, para que se cumpla la palabra de Dios, la ordenanza bíblica. El verso 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía, hablando de Juan, como paloma que venía sobre él. Lo que quiero rescatar es que ambos subieron del agua, se metieron a cierta agua. Y cuando analizamos un poquito más este contexto donde estaba Juan bautizaba en un lugar que se llamaba Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Si no hubiera necesidad de sumergirlo, lo vuelvo a repetir, entonces ¿para qué meterse en un lugar donde hubiera muchas aguas? Usted puede ir a la palabra de Dios en Juan 3:23. Juan bautizaba en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. La gente iba donde había muchas aguas para ser bautizados. Y hay muchos pasajes en la Biblia que podemos rescatar y resaltar de esta fórmula. Pero me quiero enfocar porque el tiempo siempre es apremiante en estos momentos de la virtualidad, y yo me tengo que apurar porque no lo quiero aburrir, ni tampoco quiero que esté con el pendiente de que dejó los frijoles prendidos o que la lavadora prendida. Ponga atención, el siguiente ejemplo, el primer ejemplo que le di fue de nuestro Dios. El mismo Jesús fue a un lugar donde había muchas aguas, y después de que Juan lo bautizó, subieron ambos del agua. Ahora quiero hablarte del pasaje cuando el etíope es bautizado por Felipe. Este hombre que venía por un desierto en su carruaje. Dice la Biblia que el Señor le habló a Felipe y le dijo que tenía que ir al desierto. Y Felipe pues estaba a punto de empezar la campaña más grande que tenía en Samaria. Estaba a punto de impactar multitudes con la predicación que traía Felipe, porque estaba trastornando Samaria. Dice, aún el Simón el mago creyó a la palabra y fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Entonces este hombre estaba en la cúspide de su ministerio, pero Dios le dice, te vas al desierto. Y la obediencia, una vez más resaltamos aquí, tenemos que obedecer a Dios. Y si hoy Él te está hablando y te está diciendo, esta es la fórmula bíblica, esta es la correcta en que debes de ser bautizado, más vale que lo hagas pronto, porque este mundo se va a acabar muy pronto. Dios está llamando a toda la sociedad a que crea que tiene que hacer un pacto con Dios. Y Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Bueno, cuando Felipe es movido, dice que iba un hombre leyendo las escrituras en el profeta Isaías, y cuando pasa este hombre leyendo las escrituras, escucha, y Felipe le dice, hey, ¿entiendes lo que lees? Pues ¿cómo voy a entender? Dice, si no hay quien me lo explique. Y ya empezó a hablarle de todas las escrituras hasta llegar al pasaje de Isaías cuando habla de nuestro Redentor. Y después de que él entendió que tenía que aceptarlo como su Señor y su Salvador,
Dice el capítulo 8 de Hechos, verso 39, que descendieron ambos al agua, porque él dijo, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, esto que estoy dando como testimonio o como ejemplo de cómo debe de ser el bautismo, es porque es muy fácil entender las escrituras. Si iban en un desierto y este hombre era administrador de la reina de Etiopía, llevaba agua porque iban en un desierto. Lo menos que pudo haber llevado es un galón dentro de una hielera con hielo. Agua llevaban. Pero dice que llegaron a cierta agua. Y el etíope dice, he aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces, literalmente, el verso 38 y 39 dice que descendieron ambos al agua. Y luego dice, y subieron luego del agua. Vea cómo hay pasajes bíblicos que nos dan la luz de cómo debe ser el bautismo. Sumergir totalmente en agua, porque descendieron ambos y luego subieron ambos. Llevaban agua, claro que llevaban, pero ahí había un cuerpo de agua mayor. Pudo haber sido un oasis, un manantial, como usted quiera, pero iba por un desierto, comprendió que tenía que hacer un pacto con Dios y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahí sabemos que aquel hombre, gran evangelista, le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y lo hizo, lo bautizó en el nombre de Jesucristo. Colosenses 2, del 12 al 13, dice esto: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Sepultados, dice, sepultados con él en el bautismo. Vuelvo a hacer referencia. Cuando usted está en un lugar donde hay mucha agua, entonces podemos sepultarlo totalmente, como dice aquí, sepultados en él, con él en el bautismo, con el cual fuiste resucitados. Vea, muerte, sepultura y resurrección. La persona muere para el mundo, sus pecados son sepultados y resucita para una vida nueva. Tal vez sea muy repetitivo en esto, pero quiero que quede muy claro que así es como la Biblia nos enseña que el bautismo debe de ser por sumergirnos en agua, no por rociarnos, no por ponernos un aspersor. Es porque Dios quiere que tu cuerpo quede literalmente sumergido en las aguas para que queden sepultados tus pecados. Viene a mi mente el texto que dice que el Señor te perdona todos tus pecados, los arroja a lo más profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Entonces, ¿cómo van a llegar mis pecados a lo más profundo de la mar? Bueno, si me bautizan en una pileta, en una piscina o en una cualquier recipiente que contenga agua, cuando esa pileta, cuando esa piscina, cuando esa pila sea desaguada, se va por el caño, se va por el drenaje, se va por el pluvial y toda el agua va y corre al mar. Por los ríos, por los arroyos, por los drenajes, por donde sea, van al mar. Pero, de todas maneras, si usted dice, no, es que, y si me bautizan en el mar, pues con mayor razón, los pecados se van a lo profundo del mar. Pero si el agua nunca la tiran y ahí se queda, bueno, se vaporiza. Y luego se condensa. Y luego cae la lluvia y todo va al mar otra vez. Entonces la palabra es clara.
Cuando el Señor dice que va todos tus pecados a lo más profundo de la mar, Él te perdona y nunca jamás se acuerda de tus pecados. Así de que esta es la manera en que debemos de bautizarnos. Hay dos formas que no aparecen en la Biblia que hoy en la actualidad la gente las está usando. Por eso voy a decir, estas dos formas son antibíblicas, o sea, no están fundamentadas o no hay un fundamento histórico en la Biblia que nos dé fe y legalidad de que así ocurrió. Pero que hay gente que las está llevando a cabo. Y ya lo mencioné anteriormente, solamente lo voy a resaltar ahora. Lo que es por aspersión, un rociamiento de agua en la cabeza de cualquier persona, inclusive es la que usan con los infantes, que las pobres criaturas ni pecado tienen, pero quieren bautizarlas. Si el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección, pues los bebés, ¿para qué los bautizan? No deben de bautizarlos. La Biblia habla de presentarlos, de dedicarlos, pero nunca habla de ser bautizados, porque ni siquiera Jesús fue bautizado de niño. Él fue bautizado ya de grande, de edad adulta. Él nos dio el ejemplo y todos los ejemplos bíblicos que tenemos del bautismo siempre fueron personas ya con una conciencia, con un razonamiento de que habían cometido errores y que a partir de ahí iban a ser diferentes. Bueno, la aspersión, que esta es un rociamiento, no aparece en ninguna parte de la Biblia. Si hay una persona que dice, esta es la forma, dígame dónde dice la Biblia que así debe de ser. No encuentra ningún pasaje bíblico que hable de esto. La segunda forma antibíblica es la infusión. Se moja de manera completa a la persona, pero nunca se mete al agua. Solamente le avientan un trapo mojado o le echan agua con un balde y se acabó. Tampoco esto es bíblico. Estas formas de bautizar no concuerdan con la base bíblica del bautismo, de lo que la palabra de Dios declara hacia lo que debe de ser un bautismo. En ninguna parte de la Biblia menciona estas dos formas. Por eso decimos son antibíblicas. La única forma bíblica es que se metan al agua y después del bautismo salgan del agua. Eso es bíblico. Zambutir, sumergir, zambullir. Totalmente la persona quede bajo las aguas para que sus pecados sean sepultados y muera para el mundo y se levante para vivir una vida diferente en Cristo Jesús. Todos los que reciben la palabra en la Biblia son bautizados. Todos los que aceptan ese bautismo son bautizados. Ninguno bíblicamente que aceptó la palabra de Dios se quedó a medias. Todos cumplieron con el paso de fe. Por eso dos cosas mencioné. Cree y bautízate para que seas salvo. Los judíos creyeron y se bautizaron. En Hechos 2:38, cuando yo utilicé este primer texto bíblico, nos damos cuenta que los judíos se convirtieron por el mensaje de Pedro. En aquel día fueron bautizados 3,000 personas, porque ellos como judíos que escucharon hablar de lo que habían hecho mal, se arrepintieron y se bautizaron. Los samaritanos que recibieron la palabra de Dios también fueron bautizados. Capítulo 8, verso 14 al 16 del libro de los Hechos, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. De pasadita también les dejo esto. En ninguna parte de la Biblia va a encontrar un bautismo en 3 títulos, pero va a encontrar miles de bautismos en el nombre de Jesucristo. Los gentiles creyeron también la palabra y se bautizaron. O sea que judíos, samaritanos, gentiles. Porque hay mucha gente que piensa que
el bautismo es para los pobres. Oh, el bautismo es para los ricos. Oh, el bautismo es para los gringos. Oh, el bautismo es para los feos. Oh, el bautismo es para los pecadores nada más, los que cometieron homicidio o robaron. Oh, el bautismo es para hombres y no para mujeres. No, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. A todos el Señor nos da de beber el mismo espíritu. Y si nos da de beber el mismo espíritu, todos tenemos que ir al conocimiento y lo decíamos en Marcos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso este evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. No hay cultura para el bautismo. No hay lenguaje para el bautismo. No hay género para el bautismo. Toda criatura tiene que creer y tiene que ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Porque el que creyere va a ser perdonado, pero el que no será condenado. Y yo no quiero que sea condenado usted. Yo quiero que sea perdonado y viva una vida plena de gozo en Dios. Los gentiles, número 3, los gentiles también escucharon el discurso de Pedro, se convirtieron y fueron todos bautizados. Lo vemos en Hechos capítulo 10, cuando aquel hombre llamado Nicodemo le habló para que fuera a su casa. Cornelio, el centurión romano, le habló para que fuera a su casa y le dijera lo que era necesario que hiciera. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? O sea, mientras Dios te está trayendo a escuchar este mensaje, es porque nadie te puede impedir que tú también seas bautizado. Si ahora estás conectado escuchando este mensaje, el llamado es para ti también. Estos no creían que los gentiles se podían bautizar. Ellos decían que esto era para la élite judía, solamente para los más santos, los que eran del pueblo de Israel, los que venían del linaje de Abraham. Ellos eran los únicos que podían recibir, pero sorpresa. También para los gentiles era el evangelio, y también para los gentiles era el poder del Espíritu Santo, y también para los gentiles era el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. ¿Y quién soy yo?, dice el versículo 30, cuando Pedro ya está explicándole a la iglesia, capítulo 11 de Hechos, cuando le reclamaron: oye Pedro, ¿cómo que fuiste a predicarle a los gentiles si son pecadores? Bueno, le dijo Pedro: ¿y quién soy yo?, dice, para detener el poder del Espíritu Santo, que mientras yo hablaba con ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y no podemos parar lo que el Señor quiere hacer. En este tiempo Dios está llamando a hombres, mujeres, jóvenes, morenos, grandes, chaparros, feos, guapos, a toda la carne, a todo tipo de raza, para que se bautice también en el nombre de Jesucristo. Bueno, tengo que seguir con el tema porque es muy amplio, y yo le pedí al pastor que me dejara este día solamente hablar de este tema, porque yo sabía que me iba a llevar más de la hora. Creo que ya pasé un poco más de los 40 minutos y tengo que continuar porque hay mucho por delante todavía. Y ya estoy diciendo cómo llegó escuchaban la palabra, los judíos se bautizaron, los gentiles se bautizaron, los samaritanos se bautizaron. Hoy en la actualidad podemos decir que la gente que escuche testimonio de quién es nuestro Dios, nosotros no podemos impedirle a nadie que sea bautizado. Porque cuando alguien se enamora de Dios, quiere contraer nupcias con Él. Esto es el bautismo. Contraer nupcias con Dios. Si quieres tener una relación bendecida y prosperada, no pierdas más tiempo. Haz este pacto.
arrepiéntete, bautízate, invoca su nombre y Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Es una garantía, te lo digo con toda la extensión de la palabra. Casarte con Jesús es lo mejor que tú puedes hacer. Y el bautismo es el acto de fe donde tú haces un pacto con Dios. En la Biblia no solamente se bautizaron los gentiles, los samaritanos. Tenemos referencia bíblica cuando Pablo habla de el pueblo de Israel que salió de Egipto. Dice que y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que el pueblo de Israel también literalmente caminó por el Mar Rojo y la nube que representaba la presencia de Dios, ellos pasaron de ser esclavos a ser libres. Y esto es el bautismo. Cuando tú eres esclavo y te persigue el enemigo, pasas por el bautismo y llegas a tener libertad. Eso representa el bautismo del pueblo de Israel. Salir del cautiverio a una libertad que Dios te da. Siempre con la nube que representaba el poder de Dios y literalmente las aguas que sepultaron los pecados de ellos. Hay otra referencia, no nada más podemos mencionar el bautismo del pueblo de Israel, también podemos mencionar el bautismo que efectuaba Juan. ¿Sí? El bautismo de Juan dice era solo para arrepentimiento, porque mucha gente se arrepiente y cree que con arrepentirse la va a librar, o cree, y esto a veces es un poco confuso, pero voy a tratar de explicarlo más fácil o entendible que yo pueda explicarlo, porque hay gente que fue bautizada de niño y dicen, yo ya me bauticé, o ya me bautizaron, o tuvo un bautismo en su adolescencia, pero no lo hizo bajo el entendimiento que ahora estamos mencionando. No lo hizo bajo este mandato bíblico, sino que lo hizo de otra manera. Y voy a mencionar el bautismo de Juan porque mucha gente se ha confundido y cree que ese bautismo de arrepentimiento que Juan desarrolló, muchas iglesias lo están desarrollando ahora, porque con lo que voy a leer lo va a entender. Escuche. Entonces dijo en Hechos capítulo 19, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto es para aquellos que ya fueron bautizados con un bautismo de arrepentimiento o con un bautismo en títulos o con un bautismo diferente al que hoy está escuchando. Este bautismo del cual nosotros estamos hablando es un bautismo 100% bíblico que nos da la luz que debe de ser por sumergir. Si usted se bautizó por aspersión, usted necesita el bautismo de sumergir su cuerpo. Si usted se bautizó porque en el momento en que usted se bautizó estaba arrepentido de sus pecados, y eso no se lo vamos a quitar. Lo que le vamos a enseñar ahora es que ese bautismo fue para arrepentimiento, como Juan lo hizo. Pero viene tras mí, dijo Juan, alguien que es más poderoso que yo. Yo, dijo Juan, ni siquiera soy digno de abrochar las agujetas de sus guaraches.
de su calzado, de sus sandalias. No sé cómo le digan en su país. Pues lo que te pongas en el pie. Yo, dijo Juan, no soy digno ni siquiera de tocar eso. Entonces, estaba diciendo Juan, lo que yo estoy predicando es un bautismo de arrepentimiento, pero luego va a venir algo que nos va a dar luz de lo que es necesario que hagamos. Y hoy es lo que va a llegar a tu corazón. Esta revelación de que si tú te bautizaste cuando eras niño, no tenías culpa. ¿De qué te arrepentiste? No, pues ni sabes. Tus padres te llevaron porque era la costumbre del hombre, de la tradición, de la religiosidad humana. Pero no porque tú eres consciente de que ibas a hacer un pacto con Dios. Ahora, si lo hiciste ya de grande, de joven, de adolescente, pero cuando te bautizaron, tú ibas con toda la fe, que estabas entregando tu cuerpo, que tú te arrepentías de tus pecados, pero en el bautismo no se mencionó quién te iba a perdonar tus pecados. En el bautismo no se invocó un nombre que es el sello que te limpia, como dice Romanos, los que hemos sido sepultados en el bautismo, hemos muerto con Cristo. Entonces, quien va a pagar tu deuda de pecado, quien va a pagar todo lo que tú debías es Jesucristo. Por eso el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, se pudo haber invocado títulos, pero no nombre. El único nombre que sirve para perdonar pecados es el nombre de Jesucristo. Por eso Hechos 4 dice que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Romanos 8:15 dice que cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, ya no vamos a vivir otra vez en temor ni en esclavitud. Ahora vamos a recibir el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. En el bautismo yo reconozco que Salvador Páez es hijo de Jesucristo y ahora yo voy a ser adoptado. Tú, quien me estás escuchando, tu nombre se tiene que invocar en ese bautismo y decir: Juan Pérez ahora se arrepiente de sus pecados y reconoce a Jesucristo como su redentor. Y en ese momento los pecados de Juan Pérez quedan sepultados en las aguas del bautismo, y cuando sale del agua empieza una historia nueva. Mariana López, en el momento en que tú eres sepultada, se invoca el nombre de Jesucristo. Por eso el espíritu de adopción ahí entra a hacer efecto. Ya no vamos a ser bastardos, ahora vamos a ser hijos, ahora vamos a ser adoptados. Por eso dice Juan: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por eso que el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, y aquí esta iglesia lo está recibiendo en Hechos 19, todos dijeron: nos bautizamos, y dejaron de creer en el bautismo de Juan y se convirtieron al bautismo del Señor Jesús. Hay gente que bautiza por algún muerto. Esto no es válido. ¿Por qué? Porque los muertos no te quitan pecados. Por eso no debemos de realizarlo por los muertos. Entonces voy resumiendo. El bautismo no debe de ser a la ligera. Lo tenemos que tomar muy en serio, porque este es un pacto con Dios. Entonces ningún muerto me va a quitar pecados. De otro modo, dice Primera de Corintios 15:29. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos?
si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y voy a mencionar que hay algunas instituciones religiosas que bautizan el nombre de algún muerto, y eso bíblicamente no es válido. Otros solamente le atribuyen que el bautismo debe de ser por medio del Espíritu Santo, que más adelante voy a tomar un tiempo para hablar de eso. El bautismo del Espíritu Santo es la consecuencia de la obediencia que tú tuviste de bautizarte en agua en el nombre de Jesucristo. Y muchas veces la gente es bautizada antes con el Espíritu Santo, antes del bautismo en agua. Pero los dos bautismos se tienen que efectuar en cada uno de nosotros, en agua y en espíritu. Pero eso luego lo vamos a hablar. Entonces, voy resumiendo. El bautismo es tan importante porque te convierte en un nuevo creyente, en un recién nacido, en un bebé espiritual, en una persona que después de haber malgastado tu vida, equivocándote muchas veces, cometido muchos errores, tal vez llegaste a Dios cuando ya nadie creía en ti. En el momento en que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, entonces Dios te hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas empiezan a hacerse nuevas. Porque nuestro Señor Jesucristo lo ordena, que para ser un nuevo creyente, un nuevo nacido, un nuevo seguidor de Cristo, tenemos que ser bautizados. Por eso dijo el Señor en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. No basta solo con creer, hay que bautizarse para poder efectuar en nosotros los lineamientos espirituales legales que Dios tiene para usted. El nuevo creyente acepta a Cristo también como su Señor, como su Salvador, como su Padre, y por consiguiente debe obedecerlo en todo. A veces que somos criaturas de Dios o criados por Dios y solamente obedecemos lo que queremos, pero un hijo es obediente con sus padres porque sabe que la bendición de Dios viene por medio de la obediencia a los padres. Cuando usted lo honra a sus padres, Dios le da una larga vida sobre esta tierra, aparte de la bendición que es ser obedientes. La honra a los padres nos dan larga vida sobre la tierra. Y hay tanto que decir del bautismo que sinceramente el tiempo que es tan corto se está haciendo largo, pero quiero que quede claro que para poder ser un nuevo creyente necesito el bautismo. Sí o sí necesito bautizarme para ser una nueva criatura. El Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3:5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo sí creo en Dios, dice la gente, pero ¿para qué me tengo que bautizar? ¿Por qué tengo que ir a una iglesia? ¿Por qué tengo que andar con los aleluyas? ¿Por qué tengo que cantar? Yo con que crea en Dios basta. No le hago nada malo a nadie. Yo soy una persona buena, le doy taco al que tiene hambre, le doy un pan al que está con hambre, o le doy agua al que está sediento. No ocupo eso yo. Bueno, el Señor es claro y le dice, Nicodemo, de cierto te digo. No le dijo una vez, le dijo sí o sí. Entiéndelo de una y otra vez le dice. O sea, de cierto te digo. Te digo y te confirmo, en pocas palabras, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Al decir esto dos veces, de cierto, está confirmando que no hay otra manera de entrar en el reino de Dios. Así de que nosotros tenemos que llevar a cabo este acto público para poder decirle a la sociedad, yo también creo en ese Dios y hoy me comprometo con Él y me bautizo en el nombre de Jesucristo
para el perdón de mis pecados. El bautismo sirve para perdón de pecados. No es por otra cosa. Esto no es por agradar a nadie. Esto no es por quedar bien con una iglesia o con una institución. Esto es bíblico. Arrepentidos. Por eso las llaves del reino están claras. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. La Biblia te lo dice una y otra vez. Mencioné Hechos 2:38, te menciono Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué te detienes? Ay, es que estas costumbres ajenas no las puedo dejar. Bueno, yo te puedo garantizar que si tú le crees a Dios y dices, ya no voy a hacer lo que hacía antes, me voy a bautizar. Después de que tú te bautices, Dios te va a dar la fuerza, porque después del bautismo viene la fortaleza divina que es el Espíritu Santo. Es un poder sobrenatural que te va a ayudar a hacer lo que tú no puedes dejar de hacer. La gente dice, ya que no tenga ningún problema, me voy a bautizar. No es cierto eso. Los problemas van a seguir, pero ya no vas a estar solo. Ya no vas a luchar solo. Ya que me saque la lotería, ya que no tenga que hacer tranzas. No, ahora que tienes vida, ahora que tengas esperanza, ahora que puedes respirar y puedes decidir, bautízate en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué te detienes? Ay, es que mis amigas me invitan a la party, a los antros y me siento muy bien ahí. ¿Quién te garantiza que el día de mañana vas a estar con vida? ¿Por qué te detienes? Ahora es el momento. Es que me gusta andar con una y con otra, o me gusta andar con uno y con otro. Eso no, eso se va a acabar. Eso no te va a dejar nada bueno. Eso te va a seguir pervirtiendo a ti. ¿Y qué herencia le vas a dejar a tus hijos? ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate. Invoca su nombre para que tus pecados sean lavados. Es necesario ahora. No sabemos cuánto tiempo nos quede como sociedad. Vean cómo nos tiene atemorizado este problema del virus. ¿Cuánta gente no está deprimida? Ayer escuché una estadística de Japón. Me impresionó. Es el país con un mayor nivel de suicidio. Y lo más triste es que es en la juventud. Me quedé impresionado. En el 2003, el 40% de los muertos de ese año fueron por suicidio. Muy triste y muy lamentable, pero la gente no tiene una salida, anda buscando una solución y se van por la puerta falsa. Es el momento, levántate, bautízate, que el Señor lave tus pecados, invoca su nombre. Lucas 24:47 dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En su nombre hay perdón, porque hay un mensaje de arrepentimiento para que te arrepientas y se perdonen todos tus pecados. En su nombre, no hay otra forma. Arrepentimiento en el nombre de Jesucristo, haciendo pacto en el bautismo, Dios te va a bendecir en gran manera. ¿Cuál es la fórmula correcta entonces? ¿Qué tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer? Este aspecto es donde mucha gente está complicándose la vida. Pero yo te lo voy a decir rápido. El bautismo lo tienes que hacer en el nombre de Jesucristo. Es el bautismo que usaron los discípulos de Jesús. Después de que Él ya no estuvo en esta tierra, los discípulos se encargaron de bautizar. Y hay más de 2 millones de personas registradas en la Biblia que fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de los títulos, o en los títulos que llaman, que son nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay ni un solo bautismo registrado en la Biblia. Porque obviamente no hay nombre ahí, solamente son títulos. Así es de que yo le invito a que reflexione. El bautismo lo tienes que efectuar en el nombre de Jesucristo. Este bautismo de los títulos
nunca se usó en la iglesia primitiva, que era la iglesia que quedó después de Jesús. El bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se empezó a usar después del siglo III, después de Cristo. Después del año 300 después de Cristo, cuando Constantino se dio cuenta que los cristianos le podían ayudar, hizo su eslogan, una Biblia y una cruz, y empezó a ayudar a los cristianos y los empezó a agrupar y a darles valor y a darles autoridad social. Y ahí es cuando el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo se empezó a usar para bautismo. Pero anteriormente nadie había bautizado bajo esos títulos. Por eso podemos citar muchas escrituras bíblicas que nos respaldan, que nos ayudan a comprender que todo fue en el nombre de Jesucristo. Lucas 24:47, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. En Hechos 12 al 8, del 12 al 16, ya lo estuve hablando anteriormente, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio en Samaria, se bautizaron hombres y mujeres. También Simón, el que era brujo, habiéndose bautizado, estaba atónito. Cuando los apóstoles oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Juan y a Pedro, los cuales oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos ninguno, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hay muchas referencias bíblicas. Cuando estaba hablando de la casa de Cornelio con Pedro, ahí les habló del nombre y también ellos fueron bautizados en el nombre. Toda la Biblia está escrito con fundamento que solamente hay un nombre en el cual podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, Hechos 4:12, en el cual podamos ser salvos. Entonces, a través de la historia bíblica, usted no va a encontrar ninguna otra referencia de cómo debe de ser y qué nombre se debe de invocar en el bautismo. Por eso, a través del tiempo, la iglesia ha tenido una gran controversia, ya que la fórmula bautismal que aparece en Mateo 28:19 solamente fue un mandato, algo que Dios les mandó a hacer, pero no salieron corriendo a hacerlo. Diferente es cuando en los Hechos el Señor les dice que no se vayan hasta que reciban la promesa. Y ellos se mantuvieron ahí, recibieron la promesa y empezaron a ser testigos. El Mateo solamente fue un mandato. Y aún en este mandato, vea lo que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero menciona claro, en el nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Hay un solo nombre. Son 3 títulos. Mi nombre es Salvador y soy padre de Emily, de Daniel, y soy esposo de Betzel, y soy hijo de María Esther, pero mi nombre es Salvador. Y cuando voy a la casa de mi madre, me llamo Salvador. Cuando estoy en mi casa con mis hijos y mi esposa, me llamo Salvador. Y a donde quiera que voy, sigo siendo Salvador. Y tengo un espíritu, por eso tengo vida. Y sigo siendo Salvador. Tengo un solo nombre, pero tengo varios títulos. Así es Dios. El bautismo es en el nombre de Jesucristo, para el perdón de tus pecados. En Lucas 24:27, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16, porque aún dice, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
oraron para que recibieran el Espíritu Santo, pero habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y si hemos sido bautizados en Él, entonces hemos sido bautizados en su muerte. Uno solamente pagó por ti en la cruz. Y ese uno tiene un nombre. Lo usan para liberar demonios. Lo usan para romper cadenas. Lo usan para declarar bendición. Pero tienen miedo para usarlo en las aguas del bautismo. Así como tiene poder para liberar a los endemoniados, mayor es su poder para perdonar tu pecado. El nombre de Jesucristo tiene autoridad y tiene poder, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así de que hay tanto fundamento bíblico. Acércate a tu líder, pídele toda la información que está aquí en la lección. Y yo te pido que hagas una reflexión. No esperes más tiempo. Ya, bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Si tú quieres ser salvo realmente, si tú quieres tomar la oportunidad que Dios te ha estado ofreciendo, tienes que tomar esta decisión. Ya no vivas como con una relación sin compromiso. Ya no vivas como un bastardo, sino como un hijo o como una hija. Ya no vivas al garete. Toma toda la autoridad que Dios tiene para ti. Toma la herencia espiritual que Dios tiene. Abrázala y haz un pacto de fe con el Señor. El bautismo nos sumerge en esas aguas, para que en esas aguas donde nos sumerja brote del medio nuestro los ríos de agua viva. Dice Ezequiel el profeta: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, que es el bautismo en agua y en el Espíritu, vivirá. Y habrá muchos peces por haber entrado allá. Estas aguas te darán sanidad y vivirá todo lo que entre en ese río. Acepta a Cristo, comprométete con Él, bautízate en su nombre y te dará bendición y vida eterna. Dios te bendiga mucho, te apreciamos y a la distancia declaramos que el Señor bendiga tu mejor decisión. Hasta la próxima. Dios te bendiga.